Hola, hola, estás en Día en Color. El día de hoy vamos a hacer un tutorial de cómo dibujar a Miku. Este es un tutorial paso a paso de cómo puedes hacer tus propios dibujos. Yo primero comienzo con un boceto basándome en el dibujo o en el personaje que quiero hacer. En esta ocasión se trata de Miku. Lo primero que yo hago es hacer un bosquejo de la cabeza, empezando por la barbilla. Como este personaje está un poco de lado, lo marco de la siguiente manera. Quizás se vea un poco raro, pero yo siempre hago mi bosquejo de los personajes sin cabello, como lo ves en esta imagen, y voy definiendo las facciones. Después de haber terminado ya esta parte, empiezo a trazar lo que viene siendo el cuello y los hombros para poder ir dándole forma al cuerpo del personaje. He visto que otros artistas utilizan figuras geométricas o trazan puntos específicos. Yo me voy un poco a mano alzada porque por costumbre ya he hecho muchos muñecos de papel, entonces se me facilita un poco más ir imaginando dónde pueden ir las líneas, pero el tip que te puedo dar es que antes de que inicies un dibujo te imagines qué posición va a tener el personaje y qué características de su personalidad quieres que expresen, porque la posición nos va a expresar mucho del personaje. Si haces un personaje en una posición, por ejemplo, digamos, con los brazos cruzados o con los brazos hacia atrás o con la cabeza inclinada, todos esos aspectos van a ir reflejando cómo es el personaje. Entonces, pues en este caso yo quería hacer a mí que se vea con movimiento, que se vea bonita, que se vea enérgica, porque así es el personaje. Y la posición tanto de los brazos, del torso, de los pies, me va a indicar y me va a reflejar cómo es el personaje. Digamos que ese es mi secreto para que mis dibujos sean muy expresivos. No es lo mismo hacer un dibujo todo plano, no sé, estático, y ahí no me reflejaría nada, aunque estuviera súper apegado al personaje. Si no refleja cada aspecto de las líneas, pues siento que por ahí es donde fallan mucho. O hacer a todos los personajes tipo como con un molde y nada más irles cambiando las características. Y también es válido porque al final de cuentas el dibujar es una forma de expresarte y tú lo puedes hacer como tú quieras. Pero bueno, en este video yo te estoy pasando mis mejores tips para que tus dibujos se vean mucho mejor. Y bueno, en esta parte ya estoy detallando más lo que vienen siendo las piernas. Si notaste, voy formando el dibujo y la verdad es que yo soy mucho de borrar, ir perfeccionando, ir haciendo que quede como yo quiero, que hasta que me gusta cómo van quedando los trazos. Otro consejo que te doy es que utilices hojas de libreta a cuadro grande para que puedas ir haciendo el dibujo respetando los espacios y pueda llegar a tener más simetría y más proporción, ya que en una hoja blanca es un poco más difícil ir detallando cuando al principio estás aprendiendo a dibujar. Yo ya tenía mucho tiempo que no había dibujado en hoja a cuadro y me pareció muy padre volver a retomar el dibujo como en aquellos años que yo dibujaba en mis libretas. Como te puedes dar cuenta, estoy puliendo las líneas y si es necesario borro y vuelvo a marcar. En esta ocasión solamente te estoy mostrando a grandes rasgos este tutorial de cómo voy haciendo yo mis muñequitas de papel, en este caso de Miku, pero realmente hay gran ciencia, hay un procedimiento de cómo ir haciendo los bosquejos de los dibujos. Recuerda que para dibujar siempre debe de haber mucha práctica, debe de haber también mucha observación. Tienes que tener la idea de tu dibujo primero en mente y ya después la vas a plasmar en tu hoja. Y pueden existir muchos tutoriales de cómo hacer tus dibujos, pero al final siempre agrégale tu toque, tu estilo para que hagas algo auténtico. En esta parte ya está quedando más detallado este dibujo del cuerpo de Miku y como puedes darte cuenta estuve haciendo varias
pruebas y estuve borrando hasta que quedaran las líneas como a mí me parecía más correcto. Ahora sigue algo que yo considero lo más importante, que es el rostro del personaje. Incluso aquí tuve que hacer varios trazos porque no quedaba como yo quería. Y es que, aunque me estoy basando en una imagen del mismo personaje, aquí lo estoy adaptando a mi propio dibujo. De hecho, en esta parte hice los ojos, pero después me di cuenta que tenía que trazarlos en su lugar correcto y pues ni modo, a borrar. Entonces volví a retomar el dibujo, incluso dije necesito hacer el cabello para poder ubicar los ojos y la carita en su lugar correcto. No es muy común que haga el cabello antes, pero en esta ocasión, como es la primera vez que dibujo a Miku, la verdad es que he hecho otros personajes. Este es un personaje que me pidieron y es la primera vez que lo realizo. Entonces estaba también un poco nerviosa porque no había un antecedente de haber dibujado este personaje. E incluso cuando lo estaba dibujando, empecé a observar muchos detalles. Y para que nuestro personaje se vea muy apegado al original, debemos ubicar los ojos, la nariz, la boquita en los lugares correctos. Porque si lo hacemos aunque sea 1 milímetro o algo muy muy pequeño hacia la dirección que no es, el personaje ya no se ve como debería de verse, y a veces esos son los detalles que hacen que nuestro dibujo se vea bien o se vea mal. Entonces, por eso considero que hacerle la carita al muñequito, por eso menciono que es la parte más importante al momento de dibujar nuestro personaje. Hay muchas formas y muchos estilos de dibujo, pero tú lo puedes ir adaptando a tu estilo. Yo, por ejemplo, me gusta mucho dibujar todos estos estilos de dibujo y pues he tenido como que la experiencia de dibujar personajes de diferentes animes, pero por ejemplo, en un tiempo estuve dibujando mucho los personajes de Sakura Card Captor y también en un tiempo yo dibujaba personajes de Sailor Moon, además de los que ya les he presentado, que son como de Digimon, como los de Dragon Ball. Pero por ejemplo en este yo quería que se reflejara en el rostro de Miku, como que se viera tierna, como que se viera así muy bonita el personaje. Entonces me estuve basando un poquito en ese estilo de Sakura y de las autoras de esos dibujos, de esos mangas, que tenían precisamente ese toque en su estilo que se veía muy lindo, muy tierno, y pues yo quería que Miku se viera así. Entonces me basé un poquito en ese estilo para realizarle su carita a esta muñequita. Ya que definí la parte de los ojos, ahora sí ya estoy definiendo un poco más el cabello, el flequillo y las líneas que se van a quedar ya como permanentes para después el delineado. Pero como te puedes dar cuenta, yo hago pues muchos borrones hasta que queda como a mí me está pareciendo mejor, y yo te animo a que hagas lo mismo. Un dibujo nunca te va a salir a la primera, siempre debes como que de intentarlo y hasta buscar que tu dibujo se vea como tú te lo estás imaginando. También veo que esa es otra complicación y al principio me pasaba mucho. Yo quería dibujar algo, pero cuando no tenía una idea clara de qué era lo que quería yo dibujar o plasmar, al final yo quedaba muy insatisfecha porque decía, no me gusta este dibujo, y incluso pues hasta me frustraba. Pero después me fui dando cuenta que mientras más clara tenga yo la idea de lo que quiero dibujar, pues es más fácil yo poder plasmar ese dibujo. En esta parte ya te muestro cómo va quedando un poco más el dibujo. Estoy ya haciéndole su cabello, y bueno, Miku tiene un cabello muy característico que es muy largo, y en esta parte estoy trazando las coletas como la imagen en la que me estoy basando, y pues lo estoy haciendo así de una forma sencilla. He visto otros dibujos donde están un poco más detallados, y quizás en un próximo video también pueda estar haciendo más personajes de este estilo, porque me está encantando mucho cómo está quedando. Y es que, como te comentaba, nunca había hecho este personaje, así es que ha sido un gran reto salir de mi zona de confort y hacer este
diseño de personaje, pero la verdad está quedando súper lindo. Estoy muy satisfecha de cómo va quedando. ¿Qué les parece a ustedes? Si te das cuenta, primero los voy marcando y luego ya voy definiendo más las líneas. En esta parte, ahora sí le voy a prestar más atención al trazo de las manos. No sé por qué, pero dibujar manos y pies siempre es un gran reto. Incluso la IA se le ha dificultado, pero he visto que ha ido mejorando. Ya al menos hace los 5 dedos de cada mano y ya les hace la forma. Pero ¿recuerdan cómo salían los primeros dibujos que generaba la IA? Estaban súper raros. Bueno, así me estaban quedando las manos, así es que por eso las tuve que detallar para que se vieran un poco más decentes. Y así fue como quedó el boceto a lápiz de Miku. Ahora en esta parte voy a hacer el delineado con pluma negra. Los consejos que te doy para el delineado es que busques un buen lapicero, una buena pluma de tinta negra que sea de calidad, que sea de punta fina. Y bueno, esto es importante ya que en mi experiencia de haber utilizado muchos materiales, de los más simples hasta productos de marca, he notado que a veces debemos de buscar los materiales que nos funcionen. Eso es más importante incluso que las marcas. Y en el caso del delineado necesitamos una pluma que nos permita el tipo de delineado que queremos, ya sea de delgado o si quieres un delineado un poco más grueso o si quieres un delineado con una tonalidad más oscura, porque también aunque existen muchas plumas, las tintas vienen variando. Y también algo muy importante, que no nos manche. Entonces necesitamos una pluma de punta fina, que la tinta sea oscura y que sea de rápido secado, porque me ha ocurrido que he echado a perder muchos de mis dibujos por el hecho de cuando estoy dibujando que se me manche la mano y luego hago un manchadero del dibujo. También es importante que en esta parte te vayas tomando tu tiempo. Aquí yo puse la cámara más rápida para que no nos tardáramos más en este video, pero sí me tomé mi tiempo porque ya cuando estás delineando con la pluma negra, esas van a ser las líneas que se van a quedar. Y entonces por eso es importante que lo vayamos marcando, incluso que vayamos corrigiendo. Pero lo ideal es que tu dibujo haya quedado bien desde que hiciste tu boceto final. Y ya después que ya estás conforme con el dibujo, ya lo delinees. Si lo único que tienes a tu alcance es una pluma que no tiene secado rápido, puedes poner en la parte de abajo entre tu dibujo y tu mano que vas dibujando un papel y eso te puede ayudar. Bueno, en esta parte ya voy borrando todo mi lápiz para que ya quede mi delineado con la pluma negra. Porque si no borro bien, cuando le quiera aplicar el color, se puede empezar a mezclar los colores con el lápiz y ya no va a quedar el dibujo uniforme. Así es que a borrarle todo el dibujo y así es como va quedando esta Miku. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría que siguiera haciendo tutoriales o me voy dando cuenta que necesito hacer un tutorial un poco más detallado de irme parte por parte para que ustedes también vayan siguiendo los pasos y les pueda quedar un dibujo con este estilo? Los materiales que necesitaremos son muy fáciles. Recuerden, una hoja de libreta de cuadro, lápiz, borrador y pluma. Con eso podemos dibujar cualquier personaje que ustedes quieran. Escríbanme en los comentarios, así como lo han hecho, qué tipo de tutoriales o qué personaje quieren que elaboremos. Y pues también me voy dando cuenta que podríamos empezar desde un boceto genérico para poder ir detallando toda esta teoría que existe para poder dibujar. En esta parte ya voy a iluminar mi
muñequita. Y pues lo primero que yo hago es seleccionar los tonos. Primero busco los colores que voy a utilizar y selecciono dos. De hecho, mientras más tonalidades, tu dibujo queda mucho mejor. Y bueno, yo estoy pues un poco más familiarizada a utilizar dos, uno de sombra y el otro para dejar, para uniformar más lo que viene siendo el iluminado. Y pues también algo que yo hago es empezar por donde quiero que se vea la sombra. Es ahí donde yo empiezo con el tono de color más oscuro y yo siempre empiezo a colorear la piel, ya que cuando le empiezo a aplicar los demás colores que a veces son más oscuros, así puedo yo permitir que mi dibujo se vea más limpio. Y pues aquí estoy mostrándote cómo voy marcando las zonas o las partes donde estoy poniendo la sombra, y donde más las ocupo yo es por ejemplo en las rodillas, en las manos, en la cara, en el rostro. A mí me gusta ponerle la sombra como si la luz fuera de frente. Y pues bueno, también para el iluminado también existe una teoría para poder hacer las sombras, para poder hacer la luz, y como te comentaba, mientras más colores utilices, más enriquecido quedará tu dibujo. Pero una forma y una técnica para que tu dibujo se vea mucho mejor y pues muy sencilla es, como te comento, utilizar dos tonos, uno oscuro para que se vea la sombra y el otro para completar el iluminado. Lo más importante es que los colores se difuminen, o si quieres darle un poco más de realce a tu dibujo, también puedes hacer el sombreado pues más intenso. Bueno, a mí me gusta que quede un poquito difuminado para que se vea más uniforme este iluminado. Yo trato de tener especial cuidado en iluminar la cara porque, como te mencionaba, es una parte muy importante del dibujo. Entonces pues allí sí me fijo que la punta esté muy bien para no iluminar partes, por ejemplo, del ojo que deberían de ir blanco. También me gusta ponerle un poco de rosa para hacerle las mejillas, y también donde tengo especial cuidado es al iluminar los ojos. También utilizo a veces hasta 2 o 3 colores para darle un poquito más de profundidad y que se vea la pupila y se vea brillo, se vea destello en los ojos. En esta parte pues sí estoy siendo muy básica, estoy utilizando 2, 3 colores, y pues aquí también estoy marcando un poquito más las mejillas para que se vean un poquito más rosas, y después me voy a pintar el cabello y hago lo mismo que hice con el cuerpo, que fue darle sombra primero en las áreas y ya después sería terminar de iluminar con un color más claro. La parte de iluminar es lo más divertido, pues ya pasamos lo más difícil, que fue hacer y armar el dibujo, y cuando ya estamos iluminando pues ya le estamos dando vida a nuestro dibujo, a nuestro personaje. Y pues también en esta parte es importante que seleccionemos los colores desde un principio y chequemos más o menos cómo nos va a quedar. Yo al principio me agarraba a dibujar sin orden, nada más yo tenía ganas de dibujar, pero después con el tiempo te vas dando cuenta que sí necesitas como que ser un poquito más ordenado y planear un poco más los dibujos para que te vayan quedando como tú quieres. Y pues bueno, es como yo a lo largo de estos años pues he tenido como que este proceso, estos pasos, y que voy siguiendo. Ya después me di cuenta que era como que mis pasos personales de cómo dibujar. Y pues ahora en este tutorial te los estoy compartiendo para que los complementes en tus dibujos, para que si algún tip, si algún consejito de este video te está sirviendo, te pueda ayudar a mejorar o a complementar o incluso hacer tus dibujos desde otro estilo. Y porque recuerda que cuando dibujamos, pues no es que dibujemos de alguna forma incorrecta o correcta, sino simplemente son técnicas y nosotros, cada quien lo vamos adaptando a nuestra forma de dibujo.
nunca te sientas que tú dibujas mal, sino simplemente a lo largo de la experiencia y la práctica vas a ir mejorando y vas a ir haciéndolo a tu forma de dibujar. Yo recuerdo que existía un pintor que salía en sus videos de cómo hacía sus pinturas de paisajes, quizás tú lo recuerdes o a lo mejor hasta lo llegaste a ver. Era un pintor que se llamaba Bob Ross y yo me acuerdo que él platicaba y narraba sus tutoriales de cómo pintaba y él expresaba que no había una forma correcta o incorrecta de pintar, sino era más importante lo que tú sentías cuando dibujabas, y eso a mí se me quedó muy, muy grabado. Y yo también aplico esa filosofía que cuando yo dibujo me hace sentir bien, o cuando incluso estoy triste, igual dibujar me hace sentirme un poco más tranquila o me hace sentir mejor, y eso pienso que es el objetivo de hacer una actividad que a ti te guste, en la cual tú te puedas expresar, en la cual te pueda ayudar, en la cual tú te sientas bien y que mejore. Entonces, yo por eso te animo a que tú dibujes y no te sientas frustrado o estresado porque te quede bien o te quede mal. Si a ti te gusta dibujar, tú puedes ir valorando tus progresos, y también, como lo comenté en un video anterior, no es bueno que te compares con los demás. Sí, compárate contigo mismo, guarda tus dibujos y después compáralos y vas a ir viendo tu proceso y cómo has ido mejorando. Y entonces es ahí donde tú vas a ir viendo tu crecimiento. Ya después que voy terminando el iluminado de las partes principales, que viene siendo el cuerpo, la carita, el cabello, entonces ahora sí ya checo lo que viene siendo la ropa. En esta ocasión quise hacerle un traje de baño que se pareciera un poco a la ropa o que estuviera de acuerdo al estilo de la ropa que tiene Miku. Entonces por ahí quise hacer como que no solamente dejarlo plano, sino quise hacerle, por ejemplo, ahí unos adornos para que se viera. De hecho, no sabía bien qué colores le iba a hacer el traje de baño. Primero pensé en dejarlo en gris o ponerle un poco de rosa. Pensé en hacerlo azul, pero pues ya sería mucho azul. Entonces dije, no, pues me voy a basar un poco en la ropa que tiene, y le empecé a hacer unos detalles para que se viera un poquito pues más llamativo. Y terminé poniéndole unas líneas que después decidí que se las iba a pintar de color amarillo. Y fue así como le empecé a detallar un poquito más el traje de baño, y pues también lo tuve que delinear con la pluma, todos esos líneas que me habían faltado. Y como te comentaba, no te debe de quedar quizás el dibujo desde un principio. Sí debes de tener una idea clara de cómo quieres que quede, pero lo vas a ir construyendo. Aquí lo importante es que tú te animes a dibujar y que lo intentes. Incluso si no te queda a la primera vez, puedes seguir intentando. No te preocupes si no te sale a la primera. Incluso aunque tengas muchos años de experiencia ya dibujando, siempre pueden surgir retos. Y también es normal que como humanos a veces tengamos que hacer el dibujo varias veces para que nos quede como nosotros queremos. Lo más importante es que tú te diviertas, disfrutes tu actividad, y que con el tiempo que tú realizas esta actividad pues vayas adquiriendo esa práctica que no se da de otra forma más que practicando. Dibujar es practicar, dibujar es observar, dibujar es expresarte, dibujar es borrar, como en la vida. Entonces, siempre debes de tener esa mente abierta de que te puede quedar a la primera o no. Lo importante es que si te gusta esta actividad, no te rindas. Además, que todo esto te sirve también para reforzar tu confianza en ti mismo, ya que cuando tú te das cuenta que eres bueno en hacer una actividad, eso te da mucha confianza,
Y pues debes de verlo de esa manera, que si puedes lograr hacer un arte, que si puedes lograr hacer dibujos complejos, puedes hacer todo lo que tú te propongas, pero es importante aplicar las mismas ganas, el mismo esfuerzo que haces cuando dibujas. Así que no importa el reto que tengas, ya sea si estás en escuela, ya sea que si estás en el trabajo, tú puedes utilizar todas esas cualidades que has practicado de artista y las puedes aplicar en cualquier ámbito de tu vida, pues recuerda que eres un dibujante y ves el mundo de otra forma y eso es lo que te hace especial. Bueno, si llegaste hasta aquí en este video, te lo agradezco muchísimo. Estuvimos platicando, estuvimos viendo el paso a paso de cómo se construye un dibujo de este personaje a mi estilo de Diane Color. ¿Qué te pareció? Escríbeme en los comentarios si quieres que realice otro tutorial paso a paso o si ves necesario realizar un tutorial de parte por parte para que te puedan quedar tus dibujos mejor. Nos vemos, bye.